Este radioteatro fue realizado gracias al apoyo del Laboratorio de la Comunicación LTC de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. El taller de teatro de Crearte Landívar presenta La cabaña en la montaña. Libreto de José Mario Macela, con las actuaciones de Javier Boj como Julio, Anthony Rodas como Doctor y Amigo 1, Juan José Rangel como el papá de Julio y Amigo 2, Abby Monterroso como la mamá, Alejandra Aguilar, Beatriz, Montserrat Peláez como Berta, Carlos Pacheco como Pedro, Adriana Rodríguez como Grace, Ignacio Pacheco como Jorge, Fátima Cajas como Andrea, Fernando Figueroa como Ernesto, Victoria Larcón como Amiga 1, Ashley Morales como Amiga 3, Esther Cuchil como la anciana, Gabriela Morales como enfermera y Amiga 2. Grabación y edición, Alejandro Gutiérrez. Dirección, José Mario Macela. Eran las 9 de la noche. La lluvia no había cesado en aquel día frío. Julio cenaba junto a su familia. Era el mayor de 2 hermanos. Habían pasado ya 2 semanas desde que por fin le habían dado de alta en el hospital. A duras penas recordaba lo que había sucedido. Lo único que recordaba era el auto de Jorge perdiendo el control, a sus amigos gritando, y cómo el auto se precipitaba hacia un barranco. Luego, todo era oscuridad. No recordaba lo que había sucedido antes ni lo que había ocasionado el accidente. Él era el único sobreviviente. Le fue muy difícil sobreponerse cuando le dieron la noticia de que sus amigos habían perdido la vida. Pasó los 2 meses de recuperación en el hospital angustiado y triste. Por un lado, no recordaba nada, y por el otro, saber que el resto de sus amigos ya no estaba, le generaba una tristeza enorme y un inexplicable sentimiento de culpabilidad. A pesar de que había pasado tiempo desde el accidente, el salir del hospital y estar en casa no lo hacía sentir mejor. Mientras comía, recordaba el día en que despertó del coma en el que había permanecido por 2 semanas. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Jorge, Andrea, Ernesto, Grace. Cuidado, ¿qué es eso? ¡Sus rostros! Tranquilícese, todo va a estar bien, tranquilícese. ¿Qué sucede? Acaba de despertar, doctor, pero está muy intranquilo. Julio, cálmese. Soy el doctor Jiménez. Está en el hospital. Cálmese. ¿Hospital? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? ¿Mis amigos dónde están? Cálmese. Tuvo un accidente. Ha estado en coma por 2 semanas. Es usted muy afortunado. Creímos que no lo lograría. Julio, hijo, te pregunté si querías más café. ¿En qué piensas, hijo? ¿Te encuentras bien? Perdona, mamá. No es nada. Es solo que estoy un poco cansado. Bueno, hijo, es que aún te estás recuperando. No es fácil haber estado tanto tiempo en el hospital. Si no fuera por la lluvia, ya estarías en la calle. No te preocupes, ya verás que poco a poco te sentirás mejor. Sí, tienes razón. ¿Puedo hacerles una pregunta sobre el accidente? Vamos, hijo, no te preocupes por eso ahora. Recupérate y luego hablaremos de eso. Tu madre tiene razón, hijo. No te preocupes por eso ahora. Cuando estés completamente bien, podremos hablar de eso. Es que no entiendo. ¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo nos encontraron? ¿La policía qué dijo? Por favor, no puedo estar bien si no me dicen qué sucedió. Cálmate, hijo, por favor.
Escucha, hijo. Nosotros tampoco sabemos muy bien qué ocurrió. Verás, cuando ocurrió el accidente estaba nublado, iban a alta velocidad. Aparentemente perdieron el control. La policía dijo que tal vez el asfalto estaba húmedo y cuando llegaron a la curva, el auto derrapó y perdieron el control. No encontraron otra explicación. No comprendo. ¿Por qué fui el único que sobrevivió? Fue un milagro. Al parecer te dio tiempo de abrir la puerta y saltar del auto. Tuviste varias fracturas, incluido el cráneo. Pero sobreviviste y eso es lo que cuenta. Vamos, hijo, no te atormentes. Tómalo con calma. No te desesperes. Además, no me gusta hablar de eso. Todavía no. Deja que pase un poco de tiempo. Cuando te recuperes podremos hablar de lo que quieras. Papá tiene razón. Yo tampoco quiero que hablen de eso ahora. Por favor, no me gusta. ¿Por qué no? ¿Cómo quieren que recuerde si no me dicen lo que saben? Porque sabemos tanto como tú. Solo sabemos lo que te hemos dicho, nada más. Por favor, hijo. Para nosotros no ha sido fácil. Tampoco... Yo no quiero recordar eso ahora. Después de la cena, Julio fue a dormir. Sin embargo, no fue fácil conciliar el sueño, pues aquellas preguntas lo atormentaban. No podía recordar nada de aquel accidente, y aunque se esforzara por hacerlo, no podía traer recuerdo alguno. Poco a poco, el sonido de la lluvia fue calmando su ansiedad y se quedó dormido. ¡Te dije que no lo hicieras! ¡Todo esto es tu culpa! Les dije que nos fuéramos. Les dije que nos fuéramos y no me escucharon. ¡Eso nos está siguiendo! ¡Esa cosa nos está siguiendo! ¡Por favor! ¡Espérenme! ¡Julio, espérame! ¡Espérenme! Grace, apresúrate. Dame la mano. ¡Es tu culpa! ¡Te dije que no lo hicieras! Ya les pedí perdón. Fue tu idea venir aquí. Tú eres responsable de todo esto. Ernesto, por favor. Lo siento. ¿Lo sientes? Estamos muertos por tu culpa. Andrea, por favor. Muchachos, perdónenme. ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Estamos muertos por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Pero vendremos por ti! ¡Vendremos por ti! ¡No! Julio despertó empapado en sudor. La pesadilla que acababa de tener había sido tan vívida que, a pesar de haber despertado, tenía una sensación extraña. Un miedo lo invadía. Ya no pudo dormir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué era eso que decían que nos seguía? Dios mío, ¿por qué no puedo recordar nada? Pasaron los días, pero sin embargo, las pesadillas se habían vuelto cada vez más comunes. Julio no entendía qué significaba ese sueño que lo atormentaba. Se preguntaba si era solo una pesadilla o era un recuerdo que estaba reprimiendo y que en sus sueños trataba de regresar. No podía responderse a esa pregunta. En realidad, nadie podía responder. Solo él y sus amigos sabían qué había pasado aquella tarde que decidieron ir a pasear en las montañas. Eso era lo único que sus padres sabían. Meses atrás, Julio les comentó que saldría con sus amigos de la universidad a dar un paseo por las montañas y que pasarían allí el fin de semana. Jorge pasó a recogerlo el viernes junto a sus otros 3 amigos y emprendieron el viaje. Los padres de Julio solamente conocían a Jorge. Él y sus padres habían sido vecinos suyos. Sus hijos asistían a la misma escuela, así que desde niños, él y Julio habían sido amigos. A Ernesto, Andrea y Grace los conocían poco y no habían cruzado más que algunas palabras cuando ellos llegaban de visita a su casa. Julio no había visto a los padres de Jorge en mucho tiempo. Estando en el hospital, ni siquiera pudo asistir al funeral de sus amigos. Durante el tiempo que estuvo internado, no recibió la visita de los padres de Jorge, y cuando salió, nunca lo visitaron. Un día decidió ir a buscarlos. Lo meditó mucho. No sabía cómo lo recibirían. A fin de cuentas, no lo habían buscado para nada. Él, por su parte, no había tenido valor de hacerlo, ni siquiera de llamarlos. Se sentía culpable.
Era el único sobreviviente del accidente. Sin embargo, era a los únicos que conocía. Las familias de los demás vivían en el interior del país y no había tenido relación con ellos. Llegó a la casa de los padres de Jorge. Años atrás, él los había ayudado con la mudanza cuando él y Jorge aún estaban en el bachillerato. Recordaba la emoción de su amigo al cambiarse de casa. Era más grande y su habitación enorme. Además, el hecho de que ya no fueran vecinos les daba la oportunidad a ambos de visitarse sin que sus padres estuvieran cerca vigilándolos. Respiró profundo y tomó valor de llamar a la puerta. Julio. Hola, doña Berta. ¿Quién es? Julio, ¿qué haces aquí? Hola, don Pedro. Después de la sorpresa de ver a Julio en la puerta, los padres de Jorge lo invitaron a pasar. Se sentaron y Berta, la madre de Jorge, sirvió café para todos. Perdónanos. Sé que ha pasado mucho tiempo y sé que no nos hemos comunicado contigo, pero comprenderás, no ha sido... Tranquila, cielo. Julio, no ha sido fácil. Es imposible superarlo. Jorge era nuestro hijo mayor y perderlo de esa manera tan trágica. Lo lamento, de verdad. Siempre nos hemos preguntado qué pasó. Queríamos visitarte, pero nos dijeron que no recordabas nada y que sería mejor esperar a que estuvieras mejor. Dime, ¿recuerdas algo? La policía dijo que por las marcas de las llantas era posible que fueran a alta velocidad. Pero tú sabes que Jorge era muy cuidadoso. Él sería incapaz de cometer alguna imprudencia. De hecho, nos extrañamos cuando nos dijo que irían a las montañas. Él no era muy aventurero, ¿recuerdas? Julio escuchaba aquellas palabras y recordaba las pesadillas que había tenido. Jorge y sus amigos culpándolo de algo que no podía recordar. Su mente había borrado todo recuerdo de aquel viaje y de los días previos. ¿O era acaso que no quería recordar? Su psiquiatra le había dicho que la mente a veces, después de un trauma, usa la amnesia como un mecanismo de defensa para borrar el momento traumático. Sin embargo, era un misterio. Le decía que era posible que pudiera recordar si quisiera, pero se obligaba a sí mismo a no hacerlo, hasta que estuviera preparado emocionalmente. Ese proceso, le decía, podía darse de un día para el otro o no darse nunca. ¿No recuerdas nada? Sé que es complicado, pero no me conformo con pensar que mi hijo fue responsable del accidente. Él no pondría en riesgo su vida, y mucho menos la de sus amigos. Sobre todo a ti, que eras como su hermano. Lo siento. He tratado de recordar y le he preguntado a mis padres, pero no logro recordar nada de ese fin de semana o de los días anteriores al viaje. ¿Estás seguro? Ni siquiera, no sé, algún pequeño recuerdo. No. Lo siento. Me he esforzado por recordar, pero no puedo. Julio no se atrevió a contarle sobre las pesadillas que estaba teniendo recurrentemente. No tuvo valor. No sabía si era un recuerdo luchando por regresar o era simplemente una pesadilla ocasionada por el tormento de no poder recordar. Perdonen, pero tengo una duda. Le he preguntado a mis padres sobre el accidente, pero no hemos hablado de cómo nos encontraron. Estábamos en medio de la carretera. Estaba, según dicen, nublado. ¿Cómo nos hallaron? ¿Fue acaso que no regresamos el domingo y eso los alarmó? ¿No lo recuerdas? Tú llamaste a tus padres. Y debo decirte que fue un milagro que a pesar de la fractura del cráneo, tuviste el tiempo suficiente de conciencia para llamarlo. En fin, después ellos nos llamaron a nosotros y avisaron a la policía que fue otro milagro también, porque en esa área no hay buena señal. Afortunadamente, el GPS de tu teléfono dio la última ubicación, y a partir de ahí pudieron hallarlos. Será el peor sábado de mi vida. ¿Sábado? Creí que veníamos de regreso. Así es. Venían de regreso,
Y eso es lo que no entendemos. No traían absolutamente nada, ni ninguna maleta, nada. Es por eso por lo que no creemos que haya sido un accidente producto de una irresponsabilidad. Creemos que algo sucedió para que salieran así, pero la policía investigó el área y no encontró nada. No sabíamos a ciencia cierta a dónde exactamente habían ido. No podíamos investigar más. Tú estuviste 2 meses en coma, pero cuando despertaste, no recordabas nada. Me habían dicho que nos habíamos ido todo el fin de semana. Sí, eso nos dijo Jorge. Se irían el viernes y regresarían el domingo en la tarde. Pero tú llamaste a tus padres el sábado, a las 11 de la noche. Cuando llegamos, ya estaban metiendo a todos en la ambulancia. Quería ver a mi hijo, pero tu padre no nos dejó hacerlo. Solo mi esposo lo vio en la morgue, pero no me dejó verlo tampoco. No quiero imaginar por qué. No pude ver por última vez a mi hijo y... Julio, hijo, por favor, trata de recordar. Solo tú puedes decirnos qué sucedió. Por favor, por favor. Cálmate, querida. Cálmate. Julio, perdóname, pero es mejor que te vayas. Hablaremos luego. Vamos, te acompaño a la puerta. Lo siento, señor. Lo siento. No quiero hablar esto de enfrente de mi esposa, pero yo también tengo preguntas, sobre todo por la forma en que vi a Jorge. ¿A qué se refiere? Algo que me atormenta desde que lo vi, pero ahora no hablaremos de eso. Perdóname. Julio se marchó, pero ahora tenía más dudas que antes. ¿Por qué fueron a las montañas? ¿Habría sido idea suya? En sueños, sus amigos lo culpaban a él. ¿Acaso podría ser él el responsable? Sabía que Jorge no propondría un viaje así. No le gustaba la aventura. Prefería la seguridad de un hotel antes de adentrarse en medio del bosque a acampar. Se preguntaba también por qué no les permitieron a los padres de Jorge verlo en la escena del accidente. ¿Por qué el padre de Jorge lo vio hasta en la morgue? ¿Y por qué decía estar atormentado desde que lo vio? Se preguntaba en qué estado habrían encontrado a sus amigos. Sus padres nunca querían hablar del tema. Siempre buscaban como excusa su recuperación para no hacerlo. Pero Julio no podía esperar más. Tenía que encontrar una respuesta. ¿Cómo te atreves a molestar a los muertos? ¡Lo vas a pagar caro! ¿Por qué nos hiciste esto? ¡Debía ser tú y no nosotros! Pero te encontrará y lo pagarás. Eres el responsable, eres el culpable, debes pagarlo. ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Tú mataste a mi hijo! ¿Cómo te atreves a molestar a los muertos? ¡Lo vas a pagar! Pero te encontrará y lo pagarás. Eres el culpable, debes pagarlo. Tú mataste a mi hijo, pero te encontrará y lo pagarás. Por favor. Perdónenme. Por favor. ¡No! ¡No! Julio, tranquilo. Solo es una pesadilla. Julio estaba empapado en sudor. Su respiración era acelerada, y a pesar de que su hermana trataba de calmarlo, él sentía una terrible angustia. Cálmate, cálmate. Solo es una pesadilla. Todo está bien. Beatriz, no entiendo qué pasa. He tenido estas pesadillas últimamente. Es tan real. Los veo a ellos, a Jorge, a Andrea, a Ernesto y a Grace, pero todos me culpan de algo. No sé si solo es un sueño o es algo que mi mente intenta recordar. No lo entiendo. No te preocupes. Deja de atormentarte. No te desesperes. Pasaron los minutos, y ya en la cocina, junto a su hermana, Julio estaba más calmado. Creo que mamá y papá no escucharon nada. Desde el accidente toman pastillas para dormir. Hasta papá. Es porque quedaron un poco nerviosos. Yo te escuché porque justamente venía a la cocina. Por eso entré a tu cuarto. Cuando te vi estabas muy inquieto. Por eso te desperté. Beatriz,
Necesito que me cuentes todo lo que sabes. Ya te dije. No te preocupes. Mañana cuando hables con mis papás. ¡No! Ya sabes cómo se ponen. Siempre me dicen lo mismo y cambian de tema. Fui a visitar a los padres de Jorge. Me contaron cómo nos encontraron. Que regresamos antes de tiempo. Que aparentemente no llevamos nada de maletas, tiendas de campaña, nada. Me dijeron que yo llamé a mis papás. También me dijeron que cuando llegaron mis padres no les permitieron ver a Jorge. ¿Por qué? ¿Acaso estaba desfigurado? El padre de Jorge me dijo que estaba atormentado después de haber visto a su hijo. Pero doña Berta se puso muy mal y no le dio tiempo de decirme nada. Por favor, te lo suplico. Tú sabes algo, dímelo. Es que... Beatriz, por favor. Dime todo lo que sabes. Te aseguro que podré soportarlo, lo que sea, porque siento que me estoy volviendo loco. Te lo suplico. Te lo juro, no hay nada más que contar. Todo sucedió como te lo dijeron. No sabemos nada más allá de tu llamada. Y desde que te encontraron, no sabíamos exactamente a dónde habían ido, ni por qué regresaron sin nada de lo que se habían llevado. Por qué regresaron antes de tiempo, ni por qué venían a exceso de velocidad. Y Jorge, ¿por qué no permitieron que lo vieran? No dejaron que vieran a nadie. Los otros 3 muchachos los identificaron por sus documentos. Los trasladaron a la morgue y la policía se encargó de notificarles. Al parecer, eran del interior. No supimos más de ellos. Con Jorge fue diferente. Tú lo sabes. Fue tan duro. Papá pasó mucho tiempo sin dormir y estoy segura de que el padre de Jorge tampoco. Yo no he podido hacerlo. ¿Tú lo viste? ¿Qué pasó con Jorge? Por favor, Beatriz. Te lo voy a decir, pero por favor, hermanito, no quiero que te atormentes y tampoco que le cuentes nada a nuestros padres. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo, pero habla. Esa noche estábamos en la sala viendo la televisión. Cuando llamaste a papá, no dijiste nada, solo ayúdame. Fue un milagro que tuviera señal y gracias al GPS pudimos encontrar la ubicación. Papá llamó a la policía y a los paramédicos. Los encontramos gracias a las luces del auto. Estaba nublado. Nosotros llegamos media hora antes que los papás de Jorge. Ellos estaban en una cena. Cuando llegamos, te estaban poniendo en una camilla. Fue horrible. Estabas todo lleno de sangre. Pensamos que te habíamos perdido. Te subieron a la camilla mientras los demás paramédicos subían a los demás. Pobre mamá, se puso histérica. Tuvieron que darle un calmante. En fin, cuando estaban subiéndote a la ambulancia, se acercó un oficial y nos dijo que no habían más sobrevivientes. Papá perdió las fuerzas de sus piernas. Y si te confieso, yo también. Entonces el oficial nos preguntó si conocíamos a las otras víctimas y le pidió a papá identificarlos. Por supuesto, solo conocíamos a Jorge. Papá asintió, pero el oficial le advirtió que se preparara, porque podía ser una impresión muy fuerte. Creímos que quizá estabas mutilado. Papá tomó fuerzas y me pidió quedarme. No sabes cuánto me arrepiento de no haberlo hecho. Lo seguí. Me quedé unos metros detrás de él. Entonces el oficial levantó la manta que cubría el cuerpo de Jorge. Pero cuando iluminó el rostro tenía un gesto horrible. No era una desfiguración a causa de un accidente. Era un gesto como de terror. Sus ojos muy abiertos y su rostro reflejaba pánico. Papá casi se cae de la impresión. Pero lo más espantoso es que los demás tenían exactamente el mismo gesto en el rostro. Yo casi me desmayo, te lo juro, que desde ese entonces papá y yo necesitamos pastillas para dormir. Por eso es que me levanto en medio de la noche. A veces recuerdo los rostros y me dan escalofríos. Y me invade una sensación de miedo. Cuando llegaron los padres de Jorge, papá les imploró no ver a su hijo.
Luego, a solas, le pidió a su padre esperar hasta llegar a la morgue y le suplicó por el bien de su esposa que ella no lo viera. Dice papá que cuando el padre de Jorge por fin lo vio, gritó de una manera tan desgarradora que le heló la sangre. No sé qué excusa le habrá inventado a su esposa para que no lo viera. Su ataúd estuvo cerrado durante el funeral. Ni siquiera mamá sabe lo que vimos. Es un secreto que papá y yo compartimos. No queríamos que tú lo supieras. No hubiese querido contártelo. Es por eso que nuestros padres cambian de tema. Mamá lo hace porque piensa que te está recuperando. Y no hay que presionarte. Papá lo hace porque, al igual que yo, prefiere que no recuerdes nunca lo que pasó. Y es que después de ver los rostros de Jorge y los demás, creo que es mejor que nunca lo sepas. Y en el fondo, yo tampoco quiero saberlo. Al escuchar la historia de su hermana, Julio sintió un escalofrío. Un sudor frío recorría su espalda y su corazón latía rápidamente. Con solo imaginar a sus amigos con el rostro como lo había descrito su hermana. Ven, debo mostrarte algo. Julio y su hermana fueron a la habitación de ella. En el hospital me entregaron tu ropa, con tus cosas personales. Yo no quería tener tu ropa ensangrentada en la casa, para no angustiar más a mamá, así que decidí tirarla a la basura. Esto estaba en la bolsa de tu pantalón. Beatriz le mostró un trozo de madera tallada. Tenía la forma de un rostro con los ojos muy abiertos y un gesto de terror. Julio quedó impresionado al verlo. Un escalofrío invadió nuevamente su cuerpo. ¿Qué objeto tan tenebroso? Eso no es lo tenebroso. Lo tenebroso es que es el mismo gesto que tenía Jorge en su rostro. Él y los demás. No sé por qué lo guardé. Es horrible. Y me recuerda a aquel día. Quise tirarlo, pero por alguna razón no me atreví. Julio, hermano, yo no sé qué sucedió, pero me causa mucho miedo descubrirlo. Por eso te pido, deja que la vida siga su curso y no te atormentes más. Julio tomó el objeto y de pronto, como destellos, varias imágenes vinieron a su memoria. Una cabaña, sus amigos riendo, una anciana, gritos, niebla. De pronto se sintió mareado. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Puedo quedarme con esto? No, deshazte de eso. No sé por qué te lo mostré. Ni siquiera sé por qué lo guardé. Julio, por favor, deshazte de esa cosa. Me da mucho miedo. No sé por qué. Julio regresó a su habitación. No pudo dormir. Sostenía el objeto de madera en sus manos y nuevamente, como destellos, varias imágenes venían a su mente. Sus amigos corriendo asustados. Jorge diciéndole que era su culpa. Una anciana gritándole. Y entonces recordó. A la mañana siguiente, sin decir nada, tomó el auto y se fue. Mientras conducía, recordó lo que había sucedido días antes del viaje. ¿Brujas? ¿Cómo que brujas? ¿De qué estás hablando? Dicen que en las montañas del sur existen pruebas de brujas que se reúnen para hacer sus hechizos. ¿Y para qué quieres ir ahí? Además, esas son solo leyendas que rondan por el lugar. Solo eso. Pues a mí me parece divertido. Imagínate que encontramos a una bruja que te quite el alma. ¿Es en serio? No estoy diciendo que vamos a encontrar brujas danzando en el bosque, pero estuve leyendo la historia del lugar y dicen que en el pasado era un lugar que se usaba para rituales paganos. Ay, no. A mí esas cosas me dan miedo. Ah, no sean tontos. Esas cosas no existen, solo es un sitio arqueológico. Tómenlo como un viaje educativo. Vamos a conocer el lugar y pasamos el fin de semana.
Ya sabes que a mí no me gusta acampar. Nunca me ha gustado. Sí, ya lo sé. ¿Pueden creer que cuando éramos pequeños fuimos de campamento con la escuela y obligó a su padre a que fuera a recogerlo? Siempre ha sido un miedoso. Yo era el que debía convencerlo para hacer algo divertido. Pero en mi defensa no le encuentro nada divertido estar en medio de la nada, aguantando frío, sin luz ni agua y usando el bosque como baño. En eso te doy la razón. A mí tampoco me gusta. Vamos, no sean así. Solo serán 2 días. Pues por mí está bien. Vamos muchachos, nos vamos a divertir. Ay, no lo sé. Bueno, está bien. Pero eso sí, nada de quedarnos en cualquier parte. Buscamos un lugar agradable para acampar. Bueno, está bien. ¿Qué dices, Jorge? Vamos, hombre, no seas aguafiestas. Julio había recordado su interés por viajar a las montañas. Había leído en la biblioteca que esas montañas, hacía muchos años, se consideraban sagradas y que hubo gente que hacía rituales y, según algunas leyendas, sacrificios, y algunos de estos, oscuros. Se conservaban algunas ruinas que daban testimonio de algunas comunidades que vivieron allí hacía mucho tiempo. En realidad, el lugar era considerado un interés turístico. Julio siempre había sido aventurero, y su idea de viajar no era más que conocer ese lugar tan lleno de historias. Nunca consideró nada más que pasar un fin de semana con sus amigos, hacer fogatas, acampar y contar historias en medio del bosque. Condujo por algunas horas hasta que llegó al lugar donde recordaba habían empezado a caminar. Habían dejado el auto cerca de la carretera y emprendieron la caminata. Ahora lo recordaba. Al igual que aquel día, estaba nublado. Al principio sintió temor, pero su necesidad de recordar todo lo que había pasado era más fuerte que su miedo. Bajó del auto y comenzó a caminar. Casi no podía ver nada por la niebla. El viento soplaba y el susurro que se producía al hacer contacto con los pinos le producía escalofríos. Dudó un momento. Consideró regresar a su auto, pero algo dentro de él lo obligaba a seguir. Caminó por un par de horas hasta que poco a poco pudo ver que se acercaba a una vieja cabaña. Era una estructura de madera y techo de paja, casi en ruinas. Como destellos, regresaban imágenes a su mente, imágenes de él y sus amigos llegando al lugar. Reían, preparaban fuego, bebían, estaban felices. Vio la cabaña, allí en medio del bosque rodeada de pinos, casi invisible por la bruma, como un fantasma que se materializaba poco a poco. Metió su mano al bolsillo, sintió aquel trozo tallado en madera que llevaba consigo. Se estremeció. Un miedo le recorrió todo el cuerpo. Respiró hondo, se obligó a calmarse, tomó valor y se acercó a la cabaña. Sus maderas crujían al compás del viento y al compás del sonido de los árboles. Una armonía tenebrosa que sonaba en medio de aquel bosque. Entró a la cabaña y entonces vio las mochilas, los trastos y botellas que dejaron atrás. Más destellos, más recuerdos. Él y sus amigos riendo, bromeando, felices. Vio por la ventana. Allí estaban los restos de aquel fuego que les dio calor el primer día. De pronto, el viento sopló un poco más fuerte y escuchó. Era el sonido de maderas chocando unas contra otras. Era como un carrillón de viento. Puso atención y trató de descubrir de dónde venía el sonido. Se dirigió hacia el otro extremo de la cabaña y vio por la ventana. Unos metros más allá, distinguió un objeto que colgaba de la rama de un árbol. Era lo que producía el sonido. 4 objetos colgaban sostenidos por un lazo cada uno, formando así
un solo objeto, chocando unos con otros. ¿Habría estado ese objeto allí cuando ellos llegaron? Volvió a palpar el objeto que llevaba consigo. Decidió salir. Se dirigió a ese extraño carrillón que colgaba del árbol y cuyo sonido lo hacía estremecer. Caminó hacia el árbol. El sonido se hacía más fuerte conforme se acercaba. Aquel carrillón no colgaba a gran altura. Prácticamente, los maderos que producían el sonido estaban a la altura de su rostro. Se acercaba cada vez más, y el sonido se hacía cada vez más fuerte, como un incesante lamento. Al fin, estuvo a 1 metro de distancia, y fue entonces, cuando al sostener uno de ellos, es que vio con horror que era una especie de máscaras talladas. Pero lo horripilante para él era que cada una de ellas tenía la forma del rostro de sus amigos muertos. Reprimió un grito de terror. Su cuerpo perdió fuerzas. Aquellos rostros como máscaras mortuorias oscilaban de un lado al otro, chocando una contra otra, produciendo un lamento espeluznante. Sintió que le faltaba el aire. Como pudo, sacó fuerzas y empezó a caminar, dejando atrás aquellos rostros de madera chocando sin parar, sonando cada vez más fuerte, como llamándolo a gritos. Caminó, aunque lo que quería realmente era correr, pero no podía. Su cuerpo no le respondía. Y fue entonces que unos metros más adelante distinguió una silueta. Se detuvo en seco. Sentía que se iba a desmayar. Sentía que no podía sostenerse en pie. Parecía ver la silueta de una mujer, una anciana que venía lentamente hacia él. Julio estaba petrificado. No podía moverse. No tenía fuerzas. Aquella silueta se acercaba más y más. Trató con todas sus fuerzas de tomar valor. Y por fin, así, con un impulso, se dio vuelta para huir. Como si se hubiese teletransportado, aquella silueta estaba frente a él, haciéndolo caer del susto. Era una mujer huesuda, harapienta, con el rostro cadavérico y arrugado, pelo gris enmarañado y dientes podridos. Y sus ojos negros y penetrantes. Julio no podía hablar. Esa mujer. Él conocía a esa mujer. Ya la había visto. La vio en sus sueños. La vio antes. Poco a poco fueron apareciendo aquellas imágenes que se habían desvanecido de su memoria. Imágenes que, ahora comprendía, se había obligado a olvidar. Poco a poco, una a una, fue completando el rompecabezas que estaba desordenado en su mente. La noche feliz, los sonidos que escucharon en la madrugada, los lamentos que no los dejaron dormir, el miedo que los invadía, los ruegos de sus amigos pidiéndoles irse. Recordó el amanecer, cuando estaban más calmados, cuando la niebla se había disipado un poco, cuando decidieron explorar, cuando encontraron aquellas piedras formando distintas figuras como símbolos, cuando vieron los restos de velas consumidas y ramas quemadas, cuando descubrieron los rostros tallados de madera que estaban rodeados de esas figuras formadas por las piedras. Ahora lo recordaba todo. ¿Qué será esto? Miren, tiene la forma de un rostro. Deja eso. Muchachos, vámonos por favor. Ya me dio miedo. Sí, Julio, por favor, deja eso. No sean miedosas. Tal vez alguien viene a hacer algún ritual o simplemente le gusta jugarles bromas a turistas ilusos, como nosotros. No seas tonto. ¿No recuerdas los lamentos que vimos ayer, los gritos? Fue nuestra imaginación.
Muchachos, piénsenlo. Estaba oscuro, solo teníamos velas y linternas, estaba nublado y estábamos en medio del bosque. Debió ser algún animal y el viento lo que nos jugó una mala pasada y nos sugestionamos. Eso es todo. No, qué sugestión ni qué nada. Tú sabes muy bien lo que escuchamos. Yo sabía que no debíamos venir. Yo no sé por qué te hicimos caso. ¡Ah, déjense de estupideces! Semejantes universitarios dejándose llevar por miedos infundados. Escuchen, hay muchas comunidades que tienen sus rituales. Es parte de su cultura. Debe haber alguna por acá. No tengan miedo. Dirás lo que quieras, pero lo de anoche no fue un animal. No fue el viento, no fue nuestra imaginación y tú lo sabes. Yo lo sé, estoy seguro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que estás tan seguro? No la viste, ¿verdad? ¿A quién? ¿Viste algo? Ya, muchachos, por favor, ya no sigan hablando de eso. Sí, en serio, ya me está dando mucho miedo. Pues a mí no. Vamos, dime, Jorge, ¿qué viste? Ay, anoche cuando oíamos aquellos ruidos, yo me asomé a la ventana. Entonces vi una silueta. Parecía una anciana, llevaba una vela. ¿Se acuerdan que me levanté y después regresé corriendo? ¿Que hasta me tropecé? Sí, pero no dijiste nada. No quería asustarlos más. Yo estaba aterrado, se los juro. ¿Recuerdan que decidimos no encender ninguna luz porque no sabíamos de qué se trataba? Hasta pensé que la cabaña tal vez no estaba abandonada como creíamos. Yo pensé que esa vieja era la dueña, pero solo pasó. Lo que me hizo salir corriendo con ustedes es que ella pareció que volteó a verme. Se le alumbró la cara y me dio mucho miedo. Ahora resulta, Jorgito vio un fantasma. Ya, deja de burlarte. Sí, esto es serio. No sabemos qué clase de gente viene por acá. Y no hablo de espíritus, sino de gente de carne y hueso. He escuchado de gente chiflada que anda haciendo rituales y estas cosas. ¿Saben qué? Ya no importa. Vámonos. Grace tiene razón. No sé por qué te hicimos caso. Vamos, no exageren. Yo solo tenía curiosidad por la historia del lugar. Solo bromeaba con lo de las brujas y esas cosas. Y eso ya no importa. Lo mejor es que nos vayamos de una vez. No sé qué es lo que vi, pero no me gustó nada. Lo mejor es que nos vayamos de una vez. ¿Pero no les da curiosidad? Julio empezaba a recordar. Recordaba la conversación en aquel lugar. Recordó la noche anterior. Después de que pasaron el día bebiendo, bromeando. Habían apagado la fogata y decidieron instalarse en la vieja cabaña. Era una estructura vieja. Su techo de paja estaba en mal estado. Las ventanas tenían algunos vidrios rotos. El espacio era abierto. Solo tenía un pollo casi destrozado. Decidieron pasar la noche allí. Así evitarían armar las tiendas de campaña y se protegerían mejor del frío. Recordaba esa noche. Ya era tarde. Seguían haciendo bromas. No había electricidad, pero llevaban sus lámparas de gas y algunas velas para iluminar la oscuridad de aquel sitio. Todos reían, bebían, comían y bromeaban. El día se había pasado muy rápido. Estaban contentos, hasta que de pronto escucharon sonidos a lo lejos. ¡Shh! ¡Cállense! ¡Oigan! ¡Qué feo se oye! Son espantos. ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Cállense! ¡Escuchen! Esto ya me está dando miedo, de verdad. Se oyen como gritos y lamentos. Dios mío, ¿y si algo está pasando? Esperen, apaguemos las luces. Quedémonos callados. ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! ¡Tranquila! Apagaron las lámparas y guardaron silencio. Parecía gente gritando, gente lamentándose, pero no podían entender qué decían. El miedo se apoderó de todos. Estaban nerviosos. Y fue cuando Jorge se levantó. ¿A dónde vas? ¡Quédate aquí! Solo voy a ver por la ventana. Mejor vámonos. ¿Y a dónde vamos a ir hasta ahora? Cálmate, ya vengo. Jorge caminó lentamente a la ventana del fondo. Todo afuera estaba oscuro y nublado. No se veía absolutamente nada. De pronto, vio una luz que se movía. Era la luz de una vela. Vio poco a poco la silueta de quien la sostenía.
era una mujer. Una figura encorvada que caminaba lentamente. Jorge contuvo la respiración. La figura estaba pasando unos metros frente a la cabaña. Fue entonces cuando la llama de la vela iluminó el rostro de la mujer. Ella volvió su vista en dirección de la ventana, de donde Jorge la observaba. Fue solo un instante, pero vio el rostro arrugado y cadavérico de la mujer. Y los ojos de ella parecían posarse en dirección de la mirada de Jorge, como si hubiese notado su presencia. La luz de la vela hacía que los surcos del rostro de la mujer fueran más profundos. Pero lo que hizo correr a Jorge fue la penetrante mirada que ella parecía dirigirle. Jorge regresó donde sus amigos de un salto, pero no les dijo nada. Estuvieron así, a oscuras y en silencio por varios minutos, hasta que ya no escucharon nada. No pudieron dormir. Estuvieron en vela hasta que por fin el claro del día llegó y decidieron explorar hasta que llegaron al sitio donde estaban las piedras y los rostros tallados en madera. Julio seguía recordando. Recordaba el rostro que sostenía en la mano cuando sus amigos le pedían irse. Cuando tomaron la decisión de hacerlo, vieron a la anciana que se acercaba. ¿Por qué molestan a los muertos? ¿Con qué derecho perturban su descanso? ¿Por qué les faltan al respeto a los muertos? No, señora, nosotros solo estábamos explorando, no sabíamos que este lugar fuera un cementerio. Por eso están estas piedras aquí. Solo estábamos explorando, no queremos molestar a nadie. ¡Tú! ¿Cómo te atreves a tomar lo que no es tuyo? ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto? Es por eso que muchos como tú deben ser apartados. Señora, cálmese. No queremos molestar a nadie, ya nos vamos. Devuelve lo que tomaste. ¿Qué tomaste? ¡Devuélvelo! No tengo nada. Dejé todo en el mismo lugar. Julio no les dijo que se había guardado uno de los rostros de madera en el bolsillo. Esta mujer está loca. Ella es la mujer que vi anoche. Si tomaste algo, devuélvelo. No tomé nada. Esta mujer está loca, vámonos. ¡Vas a pagarlo caro! ¡Vas a pagarlo caro! Al escuchar la risa espeluznante de la mujer, los amigos se alejaron rápidamente y decidieron irse. Pero mientras empezaban a recoger las cosas de la cabaña, empezaron a escuchar el sonido de los pinos golpeados por el viento y la risa tenebrosa de la mujer. De pronto, vieron una sombra enorme que venía detrás de ellos y a la anciana que se acercaba y que parecía flotar en el aire. Dejaron todo y corrieron aterrados. Los árboles parecían moverse para impedirles el paso. La risa de la mujer se escuchaba cada vez más cerca y la sombra como un espectro se movía detrás de ellos. Te dije que no lo hicieras. Todo esto es tu culpa. Les dije que nos fuéramos. Les dije que nos fuéramos y no me escucharon. ¡Esto nos está siguiendo! ¡Esa cosa nos está siguiendo! Por favor, espérenme. Julio, espérame. Espérenme. Como pudieron, llegaron al auto y emprendieron la marcha. Todo estaba nublado. Ya era de noche y era difícil ver el camino. Pero a pesar de ir a toda velocidad, seguían escuchando la risa de la mujer. ¡Es tu culpa! ¡Esto es tu culpa! Julio escuchó los reproches de su amigo, pero cuando se disponía a responder, vio que el rostro de Julio estaba deforme. Volvió a ver a sus amigos y todos tenían la misma expresión. ¡Dios mío! De pronto, vio hacia el frente y vio a la anciana que gritó mientras se acercaba. Fue entonces que Julio, aterrado, abrió la puerta del auto
y saltó justo en el momento en que el auto se precipitaba al barranco. Julio recordó todo. Los días previos, el día del viaje, la noche en la cabaña, las piedras, los rostros tallados en madera y la primera vez que vieron a la anciana. Ahora estaba allí, frente a aquella anciana de nuevo. Su mente había recordado todo lo que quiso olvidar. Ahora estaba completamente solo. Por favor, déjeme en paz. Te dije que no debías molestar a los muertos. Perturbaste el descanso de mis hermanas. Te llevaste lo que les pertenecía y ahora lo vas a pagar. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? Soy la sombra que se esconde en el día y la sombra que se aparece en la noche. Soy la que busca las almas que harán que mis hermanas vuelvan conmigo. Solo nos falta un alma. Tú perturbaste su descanso y pagarás por llevarte lo que no era tuyo. Acá traigo lo que tomé. Lo siento mucho. Julio sacó de su bolsillo el rostro tallado en madera y extendió temblorosa su mano para entregárselo a la mujer. Sin embargo, la mujer sonrió y lo vio directo a los ojos. Ahora están completas las piezas y mis hermanos nacerán de nuevo, porque la pieza faltante eras tú. Julio retrocedió presa del miedo, y cuando vio el objeto que sostenía en su mano, vio aterrado que aquel rostro tallado en madera era igual al suyo. Tenía la misma expresión de terror que los rostros que colgaban del árbol, los rostros de sus amigos al morir. ¡No, por favor, no! Ahora yo no pertenece. ¡No! Pasaron los días, y al no saber de él, la familia de Julio fue a buscarlo junto con la policía. Después de buscar por muchas horas, divisaron la cabaña, y a unos metros de allí, encontraron el cuerpo de Julio sin vida. Su cuerpo parecía estar retorciéndose, y su rostro tenía una macabra expresión de terror. Nunca supieron qué fue lo que pasó, pero desde entonces se cuenta que de vez en cuando se escuchan lamentos y gritos, y se oye el sonido de un carrillón de viento hecho de madera, pero cuyo sonido suena muy extraño, como un lamento. Se dice también que en la noche se ve la silueta de 4 mujeres ancianas que ríen de una forma siniestra. Se dice que esas 4 siluetas que se aparecen en la noche están a la espera de nuevas almas. Y así, en medio del bosque, el tiempo pasa hasta que las nuevas almas lleguen. Qué bueno que encontramos esta cabaña. Podemos pasar aquí la noche y protegernos del frío. Sí, además ya habíamos caminado mucho. No hubiera querido estar afuera con este frío y con esta niebla. Tuvimos suerte, pero me pregunto quién habrá dejado todas estas cosas aquí. Hay mochilas, bolsas de dormir. Qué extraño, ¿por qué habrían dejado estas cosas? ¿Creen que pasaría algo? ¿Quién sabe? Esperemos que no, pero por si acaso, tranquemos la puerta y procuremos no gastar el gas de las lámparas. Bueno, yo tengo hambre. ¿Hora de comer? Eso no lo tienes que decir 2 veces. Esperen.
¿Oyen ese ruido? Se oye como maderas chocando unas con otras. Oigan, se oyen lamentos. Ay no, me está dando miedo. ¿Qué es eso que ya está allá afuera? Son unas ancianas. ¡Vienen hacia acá! ¡Vienen hacia acá! ¡Ah!